Buenas tardes, mi nombre es Carlos Santiago Cruz Ávila. eh, Estudio gestión deportiva. Mi cédula es 1470-051. En este video voy a dar mi opinión, voy a hacer un pequeño resumen de los artículos que elegí de la unidad 2 del entorno de aprendizaje. Estos artículos fueron el deporte de identidad o sobre cómo definirnos, y el segundo fue fútbol, globalización y localización. En estos me centré en unos como aspectos de estos artículos, y de los cuales seleccioné sobre todo el deporte moderno e identidad y el fútbol y más allá del fútbol. El primer artículo fue escrito en la Universidad de Navarra, el segundo en la Universidad de Aberdeen, Escocia. Es muy importante entender el por qué el fútbol o el deporte como tal logra definirnos a nosotros como personas y como sociedad. Cómo el deporte puede y pudo cambiar la perspectiva y la relación de muchísimos países en un momento de conflicto, de choque, de guerra, para poder volver a hacer como una vinculación, fomentando la igualdad en cierto modo, y la inclusión, y el cómo ayuda a identificar a que cada una de las personas se identificara con un país, con un color, con un deporte. Empezando desde la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania pues fue obviamente sacada de la humanidad, de las organizaciones mundiales, por obvias razones. Partiendo de ese punto, debemos entender cómo el deporte fue tan importante que logró juntarlo, logró como darle la oportunidad, abrirle nuevamente las puertas a un país tan denigrado y tan excluido como era Alemania en tiempos de postguerra. Entender cómo las personas, los alemanes como tal, empezaron a volver a sentir ese cariño por sentirse de esa nación, esas ganas de demostrar algo, de saber que son más de lo que se les conocía, dando a conocer todas esas capacidades que tienen, todas esas fortalezas, y dándolas a conocer de una manera limpia. Ahí es donde entra el fair play en todos los deportes, una regla general, por decirlo así, que empezó a funcionar en absolutamente todos los deportes a nivel mundial, para obtener buenos resultados y sobre todo evitar los conflictos, premiando y a su vez como haciendo entender al que lo está haciendo mal que no lo debe hacer, dando mejores formas, generando una inclusión, tanto pues a nivel nacional como en los deportistas. Entonces ya se sabe y se parte del punto de que todos los deportistas son iguales y tienen las mismas posibilidades, que las capacidades las van trabajando uno a uno, eso es claro y cada uno lo sabe, pero que arranque con ventaja o desventaja se empezó a cancelar. En el caso del fútbol, antes pues no se tomaba tan en serio, ni en la parte deportiva como en la parte económica. Cuando ya se empezaron a hacer los primeros partidos oficiales, empezaron obviamente a crearse equipos amateurs, ya se empezaron a hacer encuentros oficiales entre equipos de la misma nación. De ahí empezó a partir ese partido para hacer encuentros oficiales de equipos entre naciones, generando una organización internacional del deporte para fomentar esto y dar a entender, dar a salir como ese sentimiento nacionalista,
sin ser extremista, de respetar y dar lo mejor por cada una de sus naciones, teniendo como base la competencia sana. Obviamente al principio, pues antes, esta competencia no era tan sana porque ya se tomaba muy a pecho, generando pues obviamente los derbis en los cuales no era solamente un partido. En este momento todavía se ven, pero ya la intensidad en ese sentido es menor, porque se ha comprendido que no es tengo que sí o sí ganar, o si no ya soy menos que mi contrincante, o que la persona que apoya ese otro lugar, o que es de ese otro lugar. Pero antes se podía entender que el ganar tenía que ser prioridad sí o sí, porque si no, el autoestima, el nivel social, la clase del país, la economía, todo se venía abajo. Con estos grandes encuentros entre naciones se empezó a entender y se empezó a adoptar un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente en un país tenían televisión, sino ya la televisión se empezó a expandir en muchos países, ayudando directamente a la globalización, porque obviamente todos querían ver a su país, a su equipo, competir con otro y que saliera victorioso. Pero lo principal era poder verlo, ¿cierto? Poder apoyarlo de cierta manera y poder sentirse parte de. Por eso en estos artículos enfatizan mucho en lo que influyó el deporte con la globalización, con la conexión mundial, con que todos estuvieran enfocados en una sola cosa, en un deporte, hablando de fútbol, como de, no sé, del patinaje, del voleibol, del baloncesto, y dando a conocer países que todo el mundo tenía olvidado. En el caso del baloncesto con Lituania, nadie conocía a Lituania, pero cuando ganó 2 mundiales de baloncesto, ya pudo salir y marcar la diferencia. Igual que Alemania después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando compitió y logró ganar ese mundial, pues obviamente para los alemanes fue un respiro después de todo ese conflicto que tuvieron y todo ese desprecio mundial, esa manera de volver a encajar un poco en la sociedad que los había denigrado y puesto a un lado, es una manera bonita para, para demostrar que no todo es malo. Por eso también, pues en el segundo título del fútbol y más allá del fútbol, se da a entender eso, en el que no simplemente es salir a correr detrás de un balón, ni ir a entrenar todos los días, sino juntar a la gente, demostrar de lo que se es capaz y todo haciéndolo bajo unas reglas para nivelar las cosas. Entonces todos estos artículos me llaman mucho la atención por eso mismo, porque permiten entender que el deporte como tal fomenta la inclusión, el sentirse identificado con algo y el ser como es, ¿no? El representar a algo que uno quiere porque quiere, ¿sí? Y el dar lo mejor de uno para sentirse bien con uno mismo, ¿sí? Entonces este fue mi resumen, espero pues quedo atento de cualquier comentario que tengan compañeros, tutor, y nada, espero todos estén muy bien. Muchas gracias.